Hola a todos, ¿cómo están? Pues era verdad lo que decía Henry, intenté hacer la grabación por Meet y no me lo permite. Seguramente por lo mismo que dice Henry, que como es gratuita, me sale un mensaje que dice que no tengo permiso de grabar. Entonces, pues aprovechando, voy a hacer una primera parte de la clase que va a ser, voy a quitar las gafas para que no refleje la luz, eh, que va a ser un poco hablar de lo que hemos estado trabajando y de una cosa que me parece fundamental. Primero voy a hablar de lo nuevo, de una cosa que he estado diciendo, pero que no he como aclarado, explicado, especificado, ¿no? Y es el asunto del viaje emocional. Cuando construimos una historia o cuando contamos una historia, yo les hablaba en la clase del domingo que estamos con el inicio, el nudo, el clímax y el desenlace. El inicio tiene que ver con un planteamiento del universo donde va a ocurrir la historia. Si nos vamos a una película, nos encontramos que en la primera escena te queda claro si va a ser una película de época, si va a ser una película urbana, si va a ser una película, no sé, de animales, si la estética es anime o si la estética es realismo o si la estética es lo que hace Tim Burton, el de La novia cadáver o La pesadilla, ¿cómo se llama? La noche de Jack, que tiene como ese punto gótico, ¿no? Porque es en esa primera mirada donde tú quedas con el juego planteado, dónde se va a jugar el partido, que no es lo mismo si vas a jugar un partido de fútbol, un partido de ajedrez, un partido de yahtzee, un partido de póker, ¿no? Ese primer planteamiento de las reglas, eso es el inicio. El inicio nos explica dónde se van a desarrollar los hechos y de la misma manera nos está transmitiendo de manera inconsciente cuáles son las leyes normales en donde ocurren esos hechos. El nudo implica un conflicto. Y cuando hablamos de un conflicto no hablamos necesariamente de un problema, sino de intereses que al cruzarse generan tensión. Siempre pongo el ejemplo de la clase, ¿no? Yo tengo la intención de concretar como un conocimiento que estoy poniendo en pie para intentar compartirlo. Ustedes tienen la intención de adquirir una serie de herramientas para algo que les interesa, que puede ser contar cuentos, como puede ser escribirlos, como puede ser manejar grupos de estudiantes. La Fundación Cantemos tiene otros intereses, que es, tengo una plataforma, que es una escuela que está siendo formativa y quiero insertar en este universo, el universo del contador de historias, desde una óptica que me interesa, que es la que propone Carolina Rueda. Ven, todos tenemos intereses que tienen que ver, pero que de alguna manera jalan los hilos para distintos lugares, ¿ya? Eso es el nudo, eso es lo que construye un nudo. Luego está el clímax, que es cuando el nudo llega a su máxima expresión, donde cada cual está tirando un poco para su lado, y ahí sí piensen en cómo se amarran un zapato. Que hay un punto donde el nudo tiene que apretar, hacer cierre del nudo para que las orejitas y los lacitos queden bien puestos y no se suelte la historia. Creo que les he explicado mucho lo de los cuentos que de repente uno quiere contar y le hacen una pregunta que le destruye a uno el nudo. Lo de mi sobrinita diciéndome, qué bueno que los primos no se casen en el cuento de las mil y una noches. Y claro, me mató el cuento, ya no lo puedo contar. O sea, ya desde el nudo original del cuento tengo que encontrar yo un camino para que ese nudo no se deshaga por un tema cultural donde el incesto se considera ya de primos. En ese cuento eso no se considera incesto, digamos, ¿no? Y ese clímax es el lugar donde todas las tensiones y las búsquedas de los interesados en el relato, los participantes de ese conflicto, llegan a expresar su máximo deseo, su máxima búsqueda.
y en ese clímax se resuelve a quién se le va a dar gusto, a quién no se le va a dar gusto, quién va a triunfar en ese conflicto y quién o va a perder o sencillamente se va a desvanecer. Y el desenlace tiene que ver en cómo las cosas vuelven a su cauce, pero han sido transformadas por lo ocurrido en la historia. Esta es como una estructura básica que ya hemos comentado varias veces y que vuelvo y subrayo porque es una construcción que tú haces con interés, digamos, para provocar un efecto en el otro. Pero ese efecto no es un efecto cerebral, mental, independiente de que mentalmente, por supuesto, estás implicada, interesada en descubrir cómo aquello ocurre o cómo se van a lograr o a no lograr los objetivos de los personajes. Y tú como público tomas partido, quieres que pase, quieres que no pase. Había una cosa que decía un escritor colombiano, Antonio Caballero, que murió hace como unos 2 años, que decía que el público siempre está de acuerdo el respetable público, que así lo llamaban en el mundo taurino, el respetable decía era lo menos respetado que hay. Y el público, por principio, siempre está en contra de la autoridad. Si la autoridad dice A, el público está de acuerdo con el que dice B. En el relato, fíjense que muchas veces en los relatos de las películas y tal, estás del lado, digamos, del que no está cumpliendo la ley en forma y estás más a favor del que no cumple esa ley. Yo pienso, por ejemplo, hay un cuento, un espectáculo de Nicolás Buenaventura, narrador colombiano estupendo que vive en Francia, que se llama La Guerra de los Cuervos y los Búhos. Entonces están peleando los cuervos y los búhos, tienen una batalla profundísima y una de las estrategias que tienen los cuervos es colar un cuervo en el mundo de los búhos. Y hay un ministro de los búhos que la tiene clarita, que ese cuervo es una trampa, que ese cuervo es como un caballo de Troya que les están metiendo. Entonces el ministro todo el tiempo advierte al rey de los búhos que ese cuervo no es de fiar porque el cuervo viene diciendo que los cuervos lo quieren matar. Él está huyendo, que él va a darles toda la información que necesiten para que triunfen frente a los cuervos. Lo mismo que el caballo de Troya, ¿no? Una cosa que lleva escondido el origen de la destrucción. Y a pesar de que el ministro todo el tiempo dice que no, que cuidado, que ese cuervo, y vos como público sabes que es verdad que el cuervo viene a hacer la trampa, vos odias al ministro, vos querés que no lo oiga el rey, que no descubra que lo que él está viendo es lo que es. Y muchas veces en las películas nos encontramos a ese personaje que revela la verdad, que revela, digamos, el interés contrario al evidente, y vos estás de acuerdo en que el otro caiga en la trampa. Esa es como una naturaleza que tiene el público, estar en contra de la autoridad. Eso es como un principio natural del espíritu humano. Y uno como espectador también tiene eso. Y por supuesto, lo que nosotros queremos provocar en los que nos escuchan es un interés especial, una atención, pero eso depende de un viaje de emociones. Y las emociones, uno tiene que tener claro que las está moviendo y que las emociones no son directas. Es decir, uno no ama con el corazón y odia con el rechazo. El amor tiene dentro de sí un montón de otras emociones. El amor tiene la espera, la incertidumbre, el deseo, la ansiedad, la confianza, la inseguridad. Ven, el amor no es plano, el amor es un conjunto de emociones que todas juntas dan por resultado el amor. Yo recuerdo haber visto una obra de teatro que se llamaba Escenas para aprender a amar. Y curiosamente la cama y la habitación de la pareja era una habitación donde todo era negro, o sea, las sábanas, las almohadas, todo era negro, o sea, parecía más bien un color muerte, ¿no? Un color negro. Y la pareja todo el tiempo peleaba en la función. Eran Fanny Mickey y Humberto Dorado los que hacían el espectáculo.
pero se llamaba Escenas para aprender a amar y todo el tiempo peleaban y peleaban y peleaban por una cosa, por la otra. Algún día ella aparecía pues con la cara toda llena de crema para el maquillaje, otro día él pues se levantaba con los calzoncillos y las medias puestas. O sea, eran escenas de lo más cotidiano y de lo menos sexy o seductor. Y cuando ibas viendo toda la obra, vos decías, tan raro que esto se llame Escenas para aprender a amar. Y eran los miles de conflictos que puede tener una pareja de muchos años, porque además ya los dos eran pues bastante grandes y la pareja de la que hablaban o de la que representaban era una pareja que tenía, no sé, 20 años junta o 25 años juntos. Y en ese estar todo el tiempo en conflicto, en conflicto, en conflicto, finalmente cuando salías del espectáculo te dabas cuenta que se amaban mucho, pero que ese amar era realmente algo poco apacible, no tenía que ver con el amor romántico, ni con el sueño, ni con la dulzura o lo especial, sino que tenía que ver con esas medias, con esa crema en la cara, con esa presencia poco sexy con la levantadora, con esa mujer que estaba desalentada o perezosa o malacarosa. Y decías, ve, que tan bonito, porque es mucho más verdad esta construcción de lo amoroso que una construcción pues edulcorada, aunque no era resentida. O sea, quiero decir, aunque estuvieran en conflicto, no era una pareja que era un conjunto de resentimientos, no, era un conjunto de confianza y de convivencia que hacía que los dos estuvieran en un permanente como sparring de la relación y de esa manera se iban haciendo sólidos juntos. Y de esa manera te estaban hablando del amor, pero desde un lugar mucho más interesante, escénicamente y también humanamente, que si hubieran contado el y fueron felices y comieron perdices. ¿Por qué los cuentos se acaban en esa frase? Porque todo el conflicto, todo lo que ha hecho interés ahí, de repente se desvanece cuando ya llegan, digamos, al objetivo de los cuentos clásicos, que se casan y son felices y comen perdices. Ahora ese no son los objetivos de los cuentos de amor. Ahora los objetivos de los cuentos de amor es que cada cual vaya para un lado, de pronto que se separen. Yo recuerdo los primeros, la primera vez que las telenovelas cambiaron, porque antes era la pareja inicial y esa pareja, bueno, sigue siendo muy así, pasaba por un montón de vicisitudes y de tropezones y de no sé qué, y finalmente se casaban y eran felices y comían perdices. Y de repente aparecen las novelas brasileras. Y en las novelas brasileras empieza a pasar que la pareja inicial no terminaba junta, sino que cada cual llegaban a un conflicto máximo de esa pareja, se separaban y después la novela seguía con las dos relaciones, con las nuevas relaciones que esos personajes adquirían. Y de repente era una noción muy distinta al melodrama mexicano, venezolano o colombiano. Lo que aportó la telenovela colombiana fue además el humor, que ya no nos quedamos solamente con el melodrama, con la historia de lo melodramático, sino que empezamos también a entrar en el ejercicio de una cotidianidad humorística o de una presentación de la realidad que tenía un aire y una frescura nueva. A eso es que estoy apuntando cuando les hablo de un viaje emocional. Creo que una frase dije yo en la última clase, que es que mi maestro decía, uno descubre de qué va a hablar y después se esconde para que el público tenga que cumplir la tarea. Porque si al público tú le dices desde el principio, el amor es lindo, el amor es lindo, el amor es lindo, y la obra habla que el amor es lindo y termina la cuenta y todo es el amor es lindo, pues el público no tuvo que hacer ningún trabajo. Lo bonito es que el público cumpla una tarea, descubra un camino emocional, descubra unos horizontes donde su emocionalidad se vive colectivamente, se vive en compañía, y donde poco a poco vas descubriendo una manera de afrontar emociones que son muy privadas y muy solitarias y muy personales, en armonía con otros. Y al vivirlas en armonía con otros, primero no te sientes tan solo, segundo no te sientes tan único, sino que empiezas a entender que esas dificultades emocionales, esos dolores, esas inquietudes forman parte de una inquietud humana colectiva, no individual,
Y en tanto eso empezamos a volver a ser parte de una manada, de esa manada que nos construye, que nos solidifica. Aquí hay en España un cuentero africano de la Guinea Ecuatorial, que es un país que todavía conserva el español como lengua. Fue colonizado por los españoles, entonces todos hablan español, aparte de sus lenguas nativas de cada comunidad, ¿no? Y él dice que lo más impresionante que él aprendió es la fuerza de la comunidad. Y no, estuvimos en un taller con él y en ese taller había unos ejercicios rítmicos muy claros y muy marcados. Y en el grupo en que yo hice el taller había 2 personas que tenían serios problemas rítmicos. Y al tener serios problemas rítmicos, pues nos tropezaban el proceso. O sea, no sé, cada vez que íbamos llegando a ellos, pum, se caía, pum, se caía. Y todos nosotros íbamos como frenándonos y como diciendo, ay, ahí viene el que la caga, ay, qué pereza, ahí viene el que la caga, ahí viene el que la caga. Él se llama Gorsi Edu, es maravilloso Gorsi. Y cuando él permitió que fuéramos y fuéramos y fuéramos y fuéramos como un poco diciendo, ay, yo no quiero que me toque con ella o yo no quiero que me toque con él, que eran los 2 arrítmicos o los 2 que tenían menos facilidades para la propuesta que él nos estaba haciendo. Y cuando ya estábamos todos un poco hartos y el grupo un poco bloqueado porque no avanzábamos, porque esos 2 no nos permitían avanzar teóricamente, Gorsi nos dijo, es que ustedes están equivocados, esto no es así. Si fallan, fallan todos. No es culpa de uno que fallen, es culpa de todos que no logran integrar al que tiene la dificultad. O sea, o pasan todos juntos o no pasa nadie. Aquí no hay quien lo haga bien y quien lo haga mal. O todos lo hacen o no lo hace nadie. Y fue como un bofetón para todos nosotros, colombianos. Si algo tiene la cultura nuestra, también debido a nuestra historia política, es que nos salvamos solos, o sea, somos sobrevivientes, es una cultura de la supervivencia. Y al ser una cultura de la supervivencia, está muy complicado el concepto de colectividad. Por eso es tan complicado también el concepto de ciudadanía, porque no tenemos, digamos, unas bases colectivas que permitan que juntos lleguemos, digamos, a lograr digamos, el ataque contra la corrupción o la defensa contra la corrupción o lograr que el equilibrio social sea un equilibrio más equitativo, ¿no? Porque somos un espíritu, un colectivo de supervivientes y la supervivencia no es colectiva, la supervivencia es sálvese quien pueda, la supervivencia es a codazo limpio, yo me subo en la lancha y te empujo para que tú no te subas. Esa es una cultura no la estoy valorando, sí la estoy valorando, la estoy mal valorando, pero lo que estoy es sacando en evidencia el por qué es tan complicado en Colombia lograr nociones de colectividad, porque al ser supervivientes generamos unas reacciones que tienen estas características. Y de repente este hombre nos plantea lo que les acabo de decir, o pasan todos o no pasa nadie. Y entonces, entre todos, empezamos a ver cómo sacábamos del hoyo a los 2 arrítmicos o a los 2 sordos. Entonces, por ejemplo, a la mujer empezamos a marcarle el ritmo, por ejemplo, en el hombro o a tantearle, a cantarle, a ponernos hasta que lográbamos que nos imitara. Y bueno, no sé, al cuarto de hora estábamos todos bien. Y eso fue como muy conmovedor porque entiendes cuál es el sentido de lo colectivo. En la narración nosotros al llegar tenemos una condición común y es que no somos colectivo, somos sencillamente individuos. Y cuando formamos parte de una función de narración como público o como narradores, nos hacemos una colectividad, una comunidad, aunque sea corta. Pero cuando yo entro a la función, no conozco al que tengo al lado y cuando termina la función, el de al lado y yo ya hemos tenido una experiencia que nos une, que nos hace cómplices, que nos hace colectivo. Y eso es un poco lo que estamos buscando cuando buscamos un proceso de emociones que vamos a recorrer con el público, que vamos a enriquecer con el público
y que vamos a proveer al público. Ese proceso emocional lo vemos perfectamente en las películas, que tú vas poco a poco interesándote. A mí me parecen muy atractivas algunas películas de acción, porque de repente entras a la película, no sé, hay una antigua con Harrison Ford que se llama El Fugitivo, que originalmente era una serie de televisión como de los años 70 u 80, que era este hombre que estaba acusado de haber matado a su mujer, era un médico y él alcanza a encontrar al hombre que está matando a su mujer, que es un hombre que tiene un brazo de mentiras. Pero lo acusan, lo meten a la cárcel, todo él es el culpable, a él es el que han acusado y logra escapar y sale a buscar al asesino. ¿Quién fue? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es, ¿no? Cuando hizo la película Harrison Ford, esto debió ser como en los 90. Sí, yo creo que esa película es como de los 90 o si acaso de principios del año 2000. Entras a la película y poco a poco te va agarrando el ritmo de la acción, el ritmo de lo que está pasando, el ritmo de esta batalla de este hombre por demostrar su inocencia y por capturar al hombre que le ha matado a la mujer que ama. Y es tan impresionante, tan poderoso, que vos hay un momento en que ya no respirás, en que vas al ritmo de este hombre huyendo, de este hombre buscando, de este hombre desenvolviendo quién fue, por qué le hicieron eso, del policía que lo persigue, al que él le va avisando digamos, las huellas del verdadero asesino que él va encontrando, los rastros de lo que él está persiguiendo para encontrar a los culpables. Ese desarrollo emocional es el que a mí me resulta muy atractivo y pongo por esto estos ejemplos que para intelectuales pueden ser como, ay, en vez de poner un ejemplo fino. No, porque es que esto es una técnica y la técnica hay que ver quiénes la saben aplicar muy bien. En eso los americanos, los gringos son excepcionales. En las películas de acción ellos saben cómo pim, pam, pum, pam, 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 pam. Y en un momento uno ya ve todo lo que se está jugando el protagonista, todo lo que se está defendiendo el enemigo, todos los contras que tienen, todas las dificultades. Y en tanto eso vos vas viviendo una secuencia emocional. Una secuencia que resulta atractiva, interesante y poderosa para seguir. Esto es como el asunto fundamental que es importante que vayan calculando. ¿Se acuerdan que yo decía que Heréndira explotaba muy pronto? Entonces, claro, ella hace como un volcán, ¡fa, fa! Y todavía le quedan 10 minutos. Entonces, ¿de qué manera ella va a aprender poco a poco, con el ejercicio y con el narrar, cómo entregar poco a poco las tensiones y las intenciones que tiene? Porque una cosa es lo que tensa las relaciones de los personajes y otra las intenciones que yo tengo en mostrar esas tensiones, ¿ya? Porque hay tensiones que yo muestro inmediatamente porque me ayudan a capturar la atención del público y hay otras tensiones que yo guardo un poquito más escondidas porque las voy a sacar más adelante para que el público se agarre más o se sorprenda. Es como cuando en la Guerra de las Galaxias Darth Vader le dice, es que yo soy tu padre. Después de todo lo que ha pasado, suelta esa noticia y uno se queda como así. Y en las telenovelas pasa exactamente lo mismo. Llega un punto donde aparece el padre de la huerfanita, que era un hombre riquísimo, y ya la huerfanita no es la niña pobre, el que es pobre resulta ser el otro, ¿sí? Esa manera de desenvolver las emociones y de entregar tensiones que van llamando la fuerza, llamando el atractivo y llamando la atención del público. Eso es una cosa que se va haciendo poco a poco. Estamos construyendo como una sorpresa, pero la sorpresa se construye con un poco de trampa, pero no trampa para engañar al público, sino información que vamos a ir soltando despacio para que el público, cuando se vaya enterando, de pronto viva equívocos donde dice, ah, claro, es que yo sabía, es que seguramente el padre es este y por eso es que bla, 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 bla. Y eso te han hecho mirar para allá y finalmente lo que está pasando para el lado de acá. Eso lo ves perfectamente en los policíacos.
En CSI siempre aparece un culpable muy rápido, en cuestión de, no sé, de 5 o 10 minutos ya vos viste quién es el culpable. Y después resulta que el culpable era otro. El año tal vez pasado o el antepasado, tal vez en la pandemia más bien, estuve viendo series de televisión viejas, policíacos viejos, no sé, uno que se llamaba Columbo, otro que se llamaba el doctor Quincy, que era como el primer CSI de la época, el primer médico forense. Pero lo que me impresionó mucho en Columbo es que para que se cometa el primer asesinato, los capítulos son de 60 minutos reales, o sea, no como ahora que son de 40 y los otros 20 son publicidad. Y los primeros 20 minutos no había habido ningún muerto. El primer muerto venía a los 20 minutos. Y el primer muerto vos veías quién era el asesino. No era una cosa que vos ibas a descubrir. Vos ya habías acompañado la historia hasta descubrir que el jefe mató a la esposa o que la esposa mató al amante o que el amante y el esposo mataron a la esposa, ¿sí? Vos sabías quién era el asesino. El resto del capítulo te ibas a encargar de descubrir, o sea, de ver cómo el detective descubría al asesino. ¿Ven cómo se construye distinta la emoción? Ahora en CSI te cometen el asesinato en los primeros 5 segundos. Lo mismo en Criminal Minds o en cualquiera de estos policíacos, Chicago Fire, bueno, los que sean, yo Chicago Fire no la he visto, por eso mejor no la nombro. Pero se construye, primero está el asesinato y después viene la compañía del público al detective o los detectives para descubrir quién es el que lo hace, quién es el que lo hizo, quién, por qué, ¿ya? Son distintas maneras de construir el misterio, son distintas maneras de interesar a través del misterio. Claro, somos distintos públicos, el público contemporáneo que un público de los años 70 en un tema policíaco. Yo veo cada vez que puedo una serie de televisión que se llama Monk, que acabó en el 2008, y también es muy rápido. En la primera escena te muestran quién es el asesino. Y prácticamente en la tercera escena, Monk ya descubrió quién es el asesino. Ahora el tema en Monk no es, porque es una serie policíaca, pero tiene tintes de comedia, es cómo va a lograr demostrar que el asesino es el asesino, cuando tiene todo en contra para poderlo demostrar. Entonces eso me parece clave que lo entendamos porque es una construcción. Lo otro ya es recoger un poco lo que hemos estado haciendo a lo largo de este trabajo. En la última clase me quedé un poco con la inquietud de John, que se me salió cuando yo le dije que no podía contar el diablo de la botella, y me puse muy seria porque es que ha sido mucho insistir, porque yo insisto en este momento en un tema como la tradición oral, y porque me ofendo cuando lo he repetido tantas veces y no lo preparan, y no lo buscan, y no se entregan. Es decir, yo entrego 4 cuentos, llevamos 1 mes y medio de clase, y me dice, no, mira, es que yo no estoy en el grupo. No, perdona, llevamos 1 mes y medio. Tú tienes trato directo con Henry. Los cuentos están puestos en el grupo. Si no los tienes, puedes pedirlos. Y cuando John me dice, no, es que voy a montar el cuento del diablo de la botella. Mano, el autor es otra cosa. La tradición oral está ya construida para ser contada. Está probada, blindada, fortalecida, pulida para ser contada. Te permite una serie de recursos súper cercanos y fáciles para contar. Por eso me resulta muy importante entender por qué yo propongo la tradición. No es porque hay tan pesada. Yo cuento literatura. Pues mi principal fuente de narración es la literatura. Pero después de darle mucha vuelta a la literatura, descubrí que en la oralidad, en lo que viene por la tradición oral, es infinito lo que uno aprende con cuentos que aparentemente son sencillos, pero que esconden un profundo universo simbólico. Y por eso me parece tan importante que a estas alturas ustedes se enfrenten a los verdaderos símbolos que vienen cargados en la tradición, y que esos símbolos sean el recurso para entender, percibir y entrar por la puerta de acceso natural a lo que significa contarse un cuento. ¿Ya?
Por eso es que he molestado tanto con el tema de la tradición oral y que no se me metan todavía por el lado de la literatura o por el lado de la propia invención. ¿Mm? Porque el texto tan hermoso que nos contó, ay, ahorita se me fue el nombre del monstruo ese nacido por la mujer, ese monólogo tan bello, esa historia tan bella contada por la madre. Claro, ahí se está jugando en dos sentidos, se está jugando como narradora y se está jugando como autora, ¿ya? Y cuando yo le digo, ahora contanos cómo es la historia, o sea, cómo es la leyenda que existe en el cotidiano. Y ella nos va contando, mire, es que se cuenta y tal, y estuvo certificado y aparecieron testigos y todavía dicen que lo ven y no sé qué. Pues claro, de esta manera estás, digamos, entroncándote con una forma colectiva, común, comunitaria, que nos da pistas sobre las bases donde se yergue cualquier narración, aunque sea literaria. Voy a parar aquí para subir esta parte y que no nos salga tan pesado.